Parte del informe de control interno. Previamente he estado revisando sus notas y bueno, yo creo que hay algunos problemas con sus notas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar un examen más adicional del 100% de todo lo que significa las dos guías hasta incluido el informe sobre los estados financieros completo. Yo voy a ver, digamos, con cuidado del nivel de las preguntas y todo el día lunes. Entonces, el lunes vamos a tomar un examen completo de tal manera que podamos regular las condiciones y podamos tener una mejor respuesta a las calificaciones que ustedes tengan hacia el día miércoles, ¿no? O tal vez lo que podemos hacer también es lo siguiente, podemos tomar un examen el día miércoles más bien, el día miércoles, de tal manera que ustedes tengan algo más de tiempo, porque en este caso tendrían que dar un examen de las dos guías completo. Entonces, para eso tienen que leer suficiente y bueno, lo haríamos así. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar, lo voy a anotar, un examen vía Classroom. Este examen va a ser con opciones múltiples, pero estas opciones múltiples van a tener una característica adicional. Van a tener también resoluciones de pequeños casos prácticos, de tal manera de que hagamos una combinación diferente. ¿Ok? Entonces, no va a ser el lunes, va a ser el día miércoles. El lunes no pasaríamos clases y el examen sería directamente el día miércoles de las dos guías. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Licenciado, buen día. Una consulta. Entonces, estamos hablando de que el examen no solamente va a ser teórico, también va a haber algunos casos de resolución práctica del mismo formulario, licenciado. Con opciones múltiples. Por decir, les voy a poner de que el caso es el siguiente, ¿no? La empresa que tiene una materialidad de tantos, hizo una auditoría de tantos y es que tenemos un inventario que tiene un error o una incorrección material, pero no significativa, ¿no es cierto? La respuesta es respecto a el tipo de opinión, la opinión es A, B, C, D. ¿Se dan cuenta, no? O les voy a poner, en el efectivo encontramos lo siguiente, que hay el saldo inicial de bancos es tanto, el saldo final de la cuenta caja es tanto, tenemos tantos cargos del banco, tanto, dígame, el saldo ajustado del efectivo. El saldo ajustado del efectivo debe ser A, B, C, D, diferentes alternativas con números. ¿Se dan cuenta, no ve? No va a dejar de ser opción múltiple, pero van a tener que hacer algunos ejercicios, micro ejercicios. ¿Ok? Y Dicen, bueno, buen día. Estos ejercicios serían como de informes, ¿no? Y todo lo teórico sería de las dos guías, de la guía uno y de la guía 2, ¿verdad, de la Lice? guía 1 y de la guía 2 y más algunas cuestiones que pueden ser prácticas, simples. Yo voy a regular eso. Esto nada que ver de informe de control interno que hemos llevado este tiempo, ¿no, Lice? Puede tener algo de control interno, pero creo que no. Creo que no. Esta parte de control interno que no deberíamos llevar es un aditamento para que ustedes tengan una complementación, simplemente para saber cómo se realiza el informe de control interno, que ahorita lo vamos a acabar, va a ser una sesión de media hora corta.
¿Ok? Cuidado, el examen es el día miércoles, el lunes no habría clases. Porque ya hemos acabado todos los temas, ¿no? Bien, entonces en esto del control interno, para acabar simplemente, pues repasemos un poco. Ahí tenemos eh, las condiciones. Debemos recordar que no es un examen de control interno. Podría ser un examen, pero ese es otro trabajo, otro engagement. Ese tipo de trabajo es totalmente diferente, es de gran alcance. En cambio, el valor agregado a la auditoría de estados financieros es que cuando uno hace pruebas de control interno de alguna área, tal vez se encuentre con algunos asuntos de mejora de control interno y por lo tanto es un valor agregado. ¿Ok? Eso es que según va realizando las pruebas uno de auditoría financiera, va encontrándose con algunos puntos y dice, estos asuntos, les voy a comentar, voy a poner una carta para que mejoren. Son asuntos de mejora, ¿de acuerdo? Que es totalmente diferente a un examen del control interno que requiere un informe especial con opinión. Eso es para otros propósitos y normalmente eso lo pide la PSAOB de Estados Unidos, aunque últimamente también han estado pidiendo algunas empresas en el mundo. ¿Ok? Pero es un trabajo de largo alcance y que es otro tipo de trabajo. No es una auditoría de estados financieros, sino es un examen del control interno. ¿Ok? Entonces, deben tomar en cuenta que el sistema de control interno lo ejercen todas las personas. Como definición, el control interno es un proceso que ha sido diseñado por la alta dirección e implementado por esa misma alta dirección, la administración o la gerencia y todo el personal. ¿De acuerdo? Y en eso podemos encontrarnos de que hay múltiples deficiencias cuando estamos haciendo pruebas de control interno, tanto de lo que es los controles a nivel general, a nivel de la institución con COSO, con los 17 principios de COSO, ahí podemos encontrar muchas deficiencias, como en cada uno de los procesos donde hemos dado un enfoque de control interno, ¿no? Eso ya lo hemos visto, simplemente lo estamos repasando. Hay que tener mucho cuidado también con el diseño y la operación. Una cosa es el diseño del control interno y otra cosa es la operación. También hay que distinguir mucho lo que es la deficiencia significativa de la debilidad material. La deficiencia significativa es siempre menos severa que una debilidad material. Entonces, cuando una debilidad material se da, es cuando realmente existe una posibilidad razonable de incorrección material y que no esté siendo detectado por el sistema de control interno. En ese caso, puede ser que el control interno nos lleve a las deficiencias, la debilidad material nos lleve a que los estados financieros no se presenten razonablemente o tengan limitaciones. Por decir, una debilidad material sería que no se lleven registros en el área de almacenes de la existencia de inventarios. Si no se llevan registros y no sabemos cuánto existe de inventarios, para probar inventarios, no podíamos llegar a ninguna conclusión como auditores. Entonces, esa es una debilidad material. ¿Ok? Piensen ustedes en una situación más compleja, ¿no? No existen registros para llevar el control del efectivo. ¿Ok? Entonces, no sabríamos cuánto de efectivo tiene la empresa ni cuánto ha fluido durante todo el año. Entonces, ese sería un caos. Esa podría ser una debilidad material o puede ser un asunto de sistemas, ¿no? No tienen un sistema de contabilidad y que más bien llevan todo en Excel, manualmente.
La contabilidad la llevan en Excel manualmente y no tienen un sistema contable formal que cubra todos los controles de aplicación. En ese caso, la debilidad es material. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que deben ustedes distinguir la condición y tal vez inclusive en un momento de esos, la carta de control interno que ahorita vamos a ver, deba ser específica con relación a eso, ¿no? También hemos dicho que un informe de control interno puede tener puntos de control interno estructurados, ¿no? Definiendo la condición, criterio, causa, efecto, la recomendación y el comentario de la gerencia, ¿no? En algunos casos, inclusive, hay un seguimiento adicional. La condición de lo que es, el criterio cómo debió ser, la causa por qué sucedió el hecho y el efecto es el impacto monetario o no monetario que pueda tener esa deficiencia. Eso normalmente se da así de estructurado en, entidades que están reguladas, más en empresas que son más bien privadas, donde no son reguladas. Esta estructura de control interno, en cuanto a los puntos de control interno, suelen ser más compactos, suelen ser con mínimo de redacción para que sea muy ejecutivo, ¿no? Es más, inclusive a veces los clientes piden que adelante pongan los 5 puntos más importantes de control interno y abajo pongan los otros secundarios puntos de control interno. Así la gerencia se concentra en los 5 puntos y no está pensando en los 100 puntos que uno puede encontrar de asuntos menores para no perder el tiempo. Entonces tratan de ser muy ejecutivos, ¿no? Entonces, las reguladas sí, son muy burocráticas. Por ejemplo, en el caso de la Contraloría, la ASFI, inclusive aquellos que tienen un financiamiento suelen tener del BID, Banco Mundial, suelen tener una estructura de control interno punto por punto con todas estas condiciones, ¿no? Pero tampoco, este es un ejemplo de eso, ¿no? Pero ya habíamos hecho que eso lo puede poner, redactar de esta manera, ¿no? Pero eso mismo se puede poner en, en un ejemplo no estructurado, de tal manera que sea más simple y mucho más ejecutivo, sobre todo en las empresas privadas. Bien, entonces tal vez podamos ver un ejemplo de carta de control interno y ahí se los voy a mostrar para terminar esta parte, ¿no? Una cuestión es que no es una assurance, es una carta común. Ya, aquí sí pueden ustedes considerar hasta los saludos y todo. No es un dictamen, ¿no? Es simplemente una carta de control interno. ¿De acuerdo? Entonces, en esta situación, veamos cómo viene el contenido y un poco la importancia de estas cartas, que son cartas de recomendaciones, es una carta común. Una recomendación importante es que obviamente no deben concentrarse tampoco en asuntos que son triviales, ¿no? La idea no es ir a encontrar 10 pesos de error en caja chica. Eso no es importante, no merece mucha redacción. Podemos hacer un parrafito general. Asimismo, nos hemos encontrado con algunas deficiencias, como una diferencia de 10 pesos en caja chica, 5 pesos por allá, una cosita resumida chiquitita para algunas partes que son triviales. Pero en esencia, la carta de control interno tiene que ser las oportunidades de mejora para las empresas. Y así que no pueden haber cuestiones, además, que vayan a ser vagas, ¿no? Deben ser sugerencias que
realmente nos den un valor agregado y el cliente reconozca que el auditor está poniendo todo su esfuerzo. Bien, después, entonces la debilidad de esta debe ser descrita adecuadamente, hay que cuidar mucho la redacción. Ustedes deben entender que estas son cartas de recomendación, así que como vamos a ver enseguida que podemos mejorar un poco lo que vayamos a presentar como ejemplo, ustedes no deben imponer, sabrá la empresa si es que quiere hacerlo o no. Entonces deben sugerir o deben recomendar, ¿no? Este ejemplito se los voy a pasar vía Facebook para que ustedes lo tengan, ¿no? Después, a ver otra cosa, cuando empiecen un punto de control interno, deben ir directamente a la debilidad observada. No tienen que ir por rodeos. Deben, deben llevar a una especie de manos a la obra con la escritura empresarial. La escritura tiene que ser muy, muy empresarial. Por lo tanto, es la debilidad que encuentren debe ser mencionada de entrada, de frente. En el primer párrafo tiene que decir, observamos tal cosa, directo, directo, ¿de acuerdo? Se observa, hemos observado que no, observamos que la empresa tiene un organigrama que no lo actualiza desde hace 10 años. Directo, ¿de acuerdo? O dirán, en nuestro examen del efectivo hemos encontrado una diferencia de 10.000 bolivianos. Directo, a mansalva, de entrada es así, sin estar en rodeos, ¿no? Sin hacer otros cuentos. Tiene que ser observada de manera directa. O sea, cumpliendo con las condiciones de la condición, como dicen, lo que es. Después, obviamente, mencionar el criterio y luego el efecto y la recomendación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este caso, fíjense, dice, en algunos casos el banco aprobó el pago de cheques que llevaban solamente una firma en vez de 2 firmas requeridas, ¿no? Sería conveniente que se autorizara a más personas para que firmen los cheques en lugar de evitar el control especial de 2 firmas. Esta observación no es adecuada. Esta forma de redacción no es adecuada porque no está observando directamente y tampoco está recomendando algo que es puntual, específico y proactivo, ¿no? Como que es una recomendación, un comentario demasiado vago. En algunos casos, desde el principio, ¿no? En algunos casos el banco aprobó el pago de cheques que llevaban solamente una firma. ¿Acaso no es una muestra? ¿Por qué no puede decir directo, en una muestra de 10 o en una muestra de 20 nos hemos encontrado 2 casos en que el banco, o un caso? Si dijera un caso, ya no es un asunto significativo. Se dan cuenta, ¿no? Si la cosa es recurrente, entonces para que tenga impacto a la gerencia, diga, uy, andamos mal. De las 20 muestras que hemos sacado, nos hemos encontrado con que 5 o 10 tienen problemas. Eso sí impacta, ¿no? ¿Qué es esto de sería conveniente? ¿Se dan cuenta? Es directo. Recomendamos tal cosa. Debe hacerse una redacción mucho más directa, ¿no? Entonces, debe ser, ya les digo, una recomendación de la debilidad, una observación y recomendación clara y breve. Clara y breve. Antiguamente se presentaban estos puntos de control interno con rodeos. Hoy en día no es así, ¿sí? Por ejemplo, sería preferible algo parecido a esto, que es, y que lo podemos mejorar ahorita, ¿no?
Directo, a mansalva, la compañía no efectuó arqueos de caja chicos, chicas. Eso es directo, ¿no? La empresa, ¿no? Recomendamos, aquí debería ser, recomendamos también directo, efectuar arqueos periódicos para mantener una supervisión de las operaciones que realiza la caja. ¿Ok? Es directo tanto la observación como la recomendación. ¿A quiénes dirigirse? Hay varias instancias. ¿Quién va a hacer la mejora? Primero, el directorio suele necesitar un informe de control interno, posiblemente ejecutivo. Un resumen podría ser. Y la gerencia, un informe de control interno detallado. Entonces, podemos hasta emitir dos cartas. Podría hasta emitirse dos cartas, uno ejecutivo o resumido y otro detallado, que no es común. Normalmente es uno detallado, pero separado en dos partes. Una parte que pueda ser los aspectos más importantes y más abajo los aspectos menores, ¿no? Que vaya a llegar al directorio y que vaya a llegar a la gerencia para que mejore. Entonces, al consejo de administración es uno, ¿no? Y al gerente general o ambos. ¿Ok? Veamos entonces, esto no vale la pena presentar. Veamos algunos ejemplos para terminar. Este es un ejemplo de carta. Corto, fíjense, chiquito, en una hojita. Ahí abajo solamente están algunas recomendaciones adicionales. Pero este es uno chiquito. Como ustedes pueden ver, es una carta común. ¿De acuerdo? Que puede tener saludos, pero normalmente también los que saben y son secretarias pueden tener unos protocolos que establezcan el saludo o las consideraciones. En este caso es mucho mejor establecer una consideración. Y entonces la carta, ya les digo, es como una carta común. Si ustedes quieren, aquí le ponen la referencia también. La Paz, 15 de enero, etcétera. Entonces, al señor presidente ejecutivo o al señor gerente general, a quien corresponda, ¿no? Presente. Hemos completado nuestra auditoría de estados financieros de la empresa X para el año terminado el 31 de diciembre del año, ¿no? 2019 y hemos expresado nuestra opinión sobre los estados financieros en fecha tantos, ¿no? Al planificar y realizar nuestra auditoría, consideramos la estructura del control interno, claro, eso es lo que hemos hecho en cuanto a su diseño e implementación, para determinar nuestros procedimientos. Le estamos diciendo, nosotros no hemos hecho una auditoría de control interno. Este es un asunto complementario, salió de la auditoría de estados financieros. Cuando estábamos planificando, ¿no es cierto?, con el propósito de emitir nuestra opinión, o sea, la auditoría de estados financieros, y no es para dar ninguna seguridad con relación al control interno, ¿de acuerdo? Esto no tiene nada que ver, no nos han pedido un trabajo sobre control interno, nuestro trabajo ha sido sobre la auditoría de estados financieros y más vale que lo aclaremos en el primer párrafo. Durante nuestra auditoría notamos ciertos asuntos, porque no son todos, relacionados con la estructura de control interno y otros asuntos. Y estos comentarios y recomendaciones, los cuales han sido discutidos, claro,
siempre tienen que ser discutidos con las personas. Eso quiere decir que hay que mandar un borrador y para que ellos lo vean y digan, ¿es cierto o no es cierto? Y nos demuestren si es que tienen descargos de que algo que ocurrió, no es, que apreció el auditor, de repente no era cierto, ¿no? Lo único que tiene este informe es, aclaramos eso también, de mejorar, es un valor agregado, la estructura de control interno que tiene la empresa, ¿no? Y que se resume en las páginas siguientes. Entonces, en las siguientes páginas vamos a vamos a desglosar punto por punto. Este informe lo restringimos. Esta restricción es muy importante. Este informe solamente fue preparado para el conocimiento del directorio y los ejecutivos, ¿ok? No puede ser distribuido a ningún otro. No puede. Tiene que estar bien aclarada esta situación. Cuidado que tengan muchos problemas en el futuro ustedes, que si lo dejan abierto, no lo restringen, puede ser que aparezca en la prensa, en el periódico, es bien peligroso, ¿no? Por eso es que debido a que la posibilidad de que haya interpretación de esa situación por personas que no saben qué es un informe de control interno, ¿no? Este informe no debe ser presentado ni mencionado, ¿no?, a quien no esté relacionado con la sociedad. No puede salir de la empresa. Ese es un informe absolutamente confidencial. Bien, y se acabó. Esa es una cartita corta. Entonces nos es grato aprovechar, agradecerle la colaboración, los saluditos, etcétera, ¿no? Sin otro particular, saludamos a usted con la mayor atención. Y después de esto ya vendría, bueno, la firma y ya vendría el informe en sí, aquí con un índice, y después del índice tendríamos asuntos generales y ahí están los puntos de control interno que van ahí. Esa es una forma. Otra puede ser un poco más larga. Fíjense, esta era una forma que acabamos de ver. Ahí están algunas recomendaciones adicionales para que pongan en esa carta. Esta, miren, es más pequeña todavía. Bien simple. ¿Ok? La Paz, etcétera, la compañía tantos, atención el señor tantos. Estimados señores, como parte de nuestro examen, que le cambiaremos de nuestro examen, de los estados financieros por el año que terminó en tal fecha, revisamos y evaluamos los procedimientos de contabilidad del sistema de control interno de la compañía. Nuestro examen se efectuó principalmente con el objeto de expresar una opinión. Esto de compañía le podríamos poner de la sociedad mejor o de la empresa mejor, le voy a cambiar. Porque esto de hablar de compañía normalmente es en Estados Unidos, entonces mejor le cambiaremos aquí y vamos a poner, en vez de compañía, empresa. Para que en el futuro no se malentienda. Y fíjense, esta cartita es tan simple. Nuestro examen se efectuó principalmente con el objeto de expresar opinión en el conjunto y en consecuencia no pretendió revelar necesariamente todas las debilidades que pueden existir en el sistema. Durante que le cambiaremos también, durante nuestro examen, observamos algunas áreas en las que creemos que pueda mejorar el control interno o la deficiencia mediante la opción de recomendaciones que a continuación se menciona. Ya está. Esta es una cartita. O otro ejemplo sería donde la carta misma ya incluye el informe. Todo está complementado aquí en el cuarto. Voy a dejar un poco de lado este que también es corto. Vamos a este que es largo, más largo. Este ya es
una carta más completa y podemos desglosar todos los puntos aquí y al final firmar. Este ejemplo, miren que les estoy poniendo 4 cartas diferentes para que en el futuro ustedes puedan fácilmente ver cuál es la más conveniente. Algunos financiadores ya tienen inclusive su modelo de carta. Igual, como parte de nuestro examen de los estados financieros por el año que terminó en tal fecha, ¿no? Revisamos y evaluamos los procedimientos de contabilidad y el sistema de control interno. Con el objeto principal de nuestro examen fue expresar, o el objeto principal de nuestro examen fue expresar una opinión sobre estados financieros. Ese ha sido el objeto. Y consecuencia, no revelaría necesariamente todas las debilidades, no, porque para ver todas las debilidades tendrían que contratarnos para hacer exclusivamente una evaluación del control interno. Y no fue en este caso, ¿no? Durante nuestro examen, observamos algunas deficiencias de procedimientos contables y en el sistema de control interno, las mismas que detallamos en un anexo presente. Este es el anexo ahí adelante, delante. Estas deficiencias deben ser corregidas, sin embargo, consideramos que además la empresa debe hacer una evaluación del fondo del sistema de administración actual y reestructurarlo para darle una eficiencia y confiabilidad que se requiere. Está dando un panorama inclusive más amplio. Como guía para el establecimiento de un programa de corregir, entonces resumimos las siguientes recomendaciones, ¿no? Y que son de mayor importancia. Aquí ya tenemos un índice, que ahí lo dejamos y lo firmamos. Duncan Fox, socio, firmado, y ya está. Y después ya vienen los puntos de control interno, que ahí les estoy dejando como ejemplos, unos no estructurados, ¿no? Que tengan idea de cuáles son más o menos estos, algunos ejemplos, y que ustedes puedan puedan empezar a tomar algún criterio de cómo se realizan las observaciones de control interno. Y ahí está. Y que espero les sirva de ayuda en su vida profesional como ejemplitos nomás, ¿no? Porque ya después ustedes van a tener seguramente, de acuerdo a la experiencia, varios casos en los cuales puedan ser adecuadas redacciones mucho más amplias, ¿no? Ahí tienen conciliaciones, inventarios, algunos que ustedes puedan les pueda servir, como les digo, de ejemplos en su carta y en el informe de control interno. Ahí tienen lo de bancos, ya rubro por rubro. Y esto se los mando enseguida para que ustedes tengan alguna idea de cómo resultan ser estos informes de control interno. ¿Preguntas? Licenciado, Sí. ¿en qué momento se hace el envío de esta carta? Esta carta de control interno o informe de control interno se puede hacer en varios momentos. Por decir, ahorita, en este instante, estamos trabajando con algunas empresas como los bancos y otras empresas más que necesitan que se haga una auditoría preliminar. La auditoría va a estar terminada, va a ser con corte al 31 de diciembre del año 2020. Pero ya se ha vuelto costumbre
de que las empresas pidan una preliminar, ¿no? En el mes de septiembre, octubre, noviembre. Entonces, inmediatamente terminemos la visita preliminar en noviembre, ya vamos a emitir la primera carta de control interno. Igualito que esto, ya le vamos a mandar como parte preliminar. ¿Por qué? Como ya la auditoría se ha vuelto proactiva, entonces lo que sucede es que las empresas quieren corregir sus problemas de control interno antes de cesar el año. Entonces nos piden que esto se emita antes para que ya corrijan. Y al 31 de diciembre del año 2020 ya más o menos se estén manejando mejor, de tal manera que en la gestión 2021, empezando el siguiente año, sus sistemas de control interno hubieran mejorado. Entonces ya se emite esto. Y cuando terminemos la auditoría en el mes de enero o febrero, ¿no? Con corte al 31 de diciembre, puede ser que se encuentre en otros asuntos más que se los mandamos en otra carta, pero con otra fecha posterior. Las fechas estas no están definidas como en el caso del informe sobre estados financieros, que no es una carta, sino un dictamen. Entonces, el dictamen sí tiene fechas específicas. En cambio, no. Estas cartas de control interno pueden emitirse cualquier rato, en teoría, o en todo caso se emiten por lo menos 2 veces, uno con una auditoría preliminar y otro con la parte de la auditoría final. ¿Más preguntas? Licenciado, esta carta se emite independientemente del tipo de opinión que emitamos. Sí. Esta carta es de asuntos menores. Se supone que estos asuntos son menores, como ya les decía, mucho cuidado con las situaciones de deficiencias significativas, ¿no? Mucho cuidado con lo que es deficiencia significativa de debilidad material. Esto que es la debilidad material puede ser que afecte el dictamen del auditor. En cambio, la carta de control interno se va a referir sobre todo a deficiencias significativas. Incluso si tengo aquí, si esperan un ratito, pues puede ser que encuentre una, por ejemplo, sugerida por los financiadores mucho más completa. Espero encontrar. A ver, vamos a ver. Si tenemos suerte, vamos a encontrar uno más largo. A veces, aquí debe estar, en el caso del BID. No, este es... Espero que aquí encontremos. De repente aquí nos vamos a encontrar con un informe más largo. Ahí tenemos una empresa. Espero que tengamos este es el dictamen de auditoría y espero que tengamos un informe de control interno. No hay. No está. No es la OP, no es la guía. Tal vez nos encontremos a ver, vamos a ver si tenemos suerte en Google, ¿no? Entonces la guía para auditoría externa BIT. Si nos encontramos con la guía, aquí hay uno. En este manual para auditar operaciones financiadas con el Banco Interamericano. Entonces puede ser que en este manual ya esté.
inclusive la forma en que debe hacerse la carta. A ver, vamos a ver. Ahorita vamos a... No, no está. Pero vamos a ver en alguno. Este sí puede tener. ¿Cómo se hace la auditoría? Los informes, aquí está. Los informes de auditoría, inclusive el informe de control interno. Ahí está. ¿Cómo debe hacerse el informe de control interno? Y espero que encontremos la carta. Este es el modelo de cómo presentar el informe, pero no de control interno, sobre estados financieros, pero ahorita es muy probable que nos encontremos con el modelo de carta, pero ampliada. A ver, vamos a ver. ¿Ven? Ahí está el ejemplo de dictamen. Y está inclusive lo que hemos estudiado, cuándo se califica, no se califica y todo eso que hemos estudiado, ¿no? Que obviamente está hecha de acuerdo con la NIA 706, ¿no? Es lo mismo, copia. Eso lo hemos visto con ustedes. Ahí va, ejemplitos de dictamen. Estamos buscando de control interno. Ajá. Ahí está. Ahí está el informe sobre el control interno. Y esa es su carta. Entonces, lo que podemos hacer ahorita es, para ustedes, imprimir esto y quitar esa partecita y colarla a lo que estamos diciendo. Este es un ejemplo del Banco Interamericano, lo guardaremos como PDF. Esta es la guía, guardar, lo estoy guardando en el escritorio. Bien, ya lo tengo en el escritorio. Esta es la guía. Bien, lo voy a editar. Ajá. Y voy a borrar todo, excepto la cartita que quiero. Desde aquí hasta arriba lo borro. Voy a eliminar las páginas. Si ustedes quieren toda la guía, han visto cómo he buscado, ¿no? Este es el modelo de dictamen que no me interesa. Lo voy a borrar también. Bien, aquí está el modelo de carta. Voy a ir un ratito atrás. Allá no puedo retroceder. Bueno, esa es la carta. Estos son otros informes. Bien, entonces revisemos, ¿no? Ah, se borró.
Se borró alguna página más. Ups, volveremos a rehacer todito. Para tener el ejemplo, ¿no? Ahora sí. Esta es la... ¿Qué pasó? No sé, nuevamente. No sé por qué me corta, pero bueno, a ver. Creo que yo estoy fallando. Lo haremos con más cuidado. Ahí está. Eso es lo que queríamos, ¿no? Entonces, esto vamos a guardar. Esa es la cartita del bit. Es más amplia. Quiero revisarlos con ustedes porque ahí nos va a hablar de qué es una deficiencia significativa. A ver si lo puedo grabar, guardar como en Word y después lo podamos pegar a nuestros modelos. ¿Ok? Está en el escritorio. Lo voy a guardar. Ya está. Entonces aquí lo tengo en Word. Bien. Esto ya no me interesa porque esto es... Desde aquí empieza, ¿no? De cómo hacer un informe de control interno en el caso de financiadores, de acuerdo con la NIA 265 que ya les he hablado. ¿Ok? Este es el modelo, el ejemplo de informe, que tal vez podamos mantener su sombrita para que tengamos el ejemplo. Y listo. Entonces voy a copiar todo esto y lo voy a poner a nuestro modelito. Edición, copiar y a nuestro modelo de informes. ¿Dónde estaba? Ejemplo de cartas. Listo, aquí teníamos varios ejemplos y para que tengan ustedes una completa, lo pondremos aquí, ¿no? Con un insertado de salto de página por separado. Ya está. Y copiamos ahí. Entonces, informe del sistema de control interno con una auditoría de estados financieros de proyectos financiados por el BIT. Bien, entonces es otro ejemplo. Ahí dice cómo debe comunicarse las deficiencias del sistema de control interno. Ahora sí le hagamos un buen seguimiento.
Dice, básicamente, como este alcance del auditor no está obligado, aquí no está obligado a emitir opinión, porque no es una auditoría de control interno. El auditor puede identificar deficiencias como parte de la evaluación de riesgos y en otras etapas de auditoría. En términos de esta norma, de acuerdo con la 265, está obligado a comunicar dichas deficiencias a los individuos responsables de la administración y el gobierno del ente bajo auditoría. Entonces, este es el ejemplo. Dice, es una carta, programa, igualito como hace un rato veíamos. A ver, voy a hacer esto, voy a seleccionar todo y lo voy a revisar. Voy a revisar su idioma para que no me aparezcan rayitas. Español. Ya está. Entonces decimos, voy a grabar además para que no se nos pierda. Hemos efectuado la auditoría de estados, en este caso de estados financieros, que es flujo de efectivo lo que se maneja en proyectos. Ahora vamos, miren lo que dice. Este informe es complementario a nuestro dictamen sobre estados financieros mencionados. La administración del programa está definiendo la responsabilidad. La administración del programa es responsable de sostener el sistema de control interno. Es una de las primeras partes. También establece los objetivos de control interno. Después, esto es bien importante debido a las limitaciones, porque no ha sido nuestro propósito emitir una opinión sobre el control interno. Puede ser que hayan otros errores o irregularidades que no hubieran sido detectados. Claro, porque solamente aquí hemos visto algunas cositas, ¿no? Después, al planear y desarrollar nuestra auditoría de estados financieros, obtuvimos, describe que hemos hecho un entendimiento del control interno, pero que ese entendimiento no ha sido para opinar, no tiene el propósito de opinar. Por lo tanto, ratifica y dice, no expresamos ninguna opinión. Ahora, esta parte es importante, ¿no? Observamos ciertos aspectos que se describen en el presente informe relacionados con el sistema de control interno y su operación. Estas condiciones reportables comprenden asuntos que llegaron a nuestra atención relativos a las deficiencias significativas en el diseño y en la operación, como les decía, siempre en el diseño y la operación del sistema de control interno, que podrían afectar, no dice que afectaron, que podrían afectar adversamente la capacidad de caramba, a ver, esto lo voy a volver a copiar para que tengan ustedes bien, dice, podrían afectar adversamente la capacidad del programa, ¿ok? Para registrar, resumir, etcétera, pareciera que aquí tenemos un problema de diseño. Resumir y aquí debe haber bien, todo esto lo voy a copiar. Tengamos una carta integrada, completita. Aquí estamos. Y listo. Todo esto de las otras páginas son basura. Ratito les estoy diseñando el
todavía más aquí. Y dos hojas que quiero hacer desaparecer. A ver, voy a achicar esto un poquito. Desde ahí hasta la fecha. Ahora sí. Insertar salto. Ya está completito. Firma y fecha. Entonces, repasemos la última parte que no hemos pasado todavía. Estamos hablando que debemos reportar deficiencias significativas en el diseño y operación. Y aclara, fíjense ustedes, una deficiencia significativa es una condición reportable, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque todos los asuntos que están yendo aquí en control interno son asuntos de deficiencia significativa. Y ya les he explicado hace un momento que no es lo mismo una deficiencia significativa que una debilidad material. La debilidad material les puede llevar a un punto en el dictamen de auditoría. En este caso estamos solamente hablando de deficiencias significativas. Por eso en esta carta de control interno, modelo del BID, aclara esa condición de qué es una deficiencia significativa. ¿Ok? Eso. Después firma y ya está. Entonces ya tienen ustedes completo. Guardo. Esto se los voy a pasar enseguida. Entonces tienen aquí un ejemplo de ejemplos de carta de control interno y tienen ahí ejemplos de observaciones de control interno, incluido lo del BIT, para que tengan varios ejemplitos para su vida profesional. Ahora sí, preguntas para cerrar. Una consulta, licenciado. Sí. En caso de que el informe de control interno, bueno, deba sugerir sobre un aspecto de los estados financieros, bueno, cosa que ya se hace en el informe de auditoría, ¿puede hacer entre las sugerencias algún ajuste contable sobre los asientos, ¿no? Para corregir algún Asientos efecto de menores. estados financieros. Sí, aspectos menores sí pueden incluir aquí. Pueden incluir aquí aspectos menores de ajustes de control, asuntos de ajustes menores. Claro que pueden incluir. Inclusive, por separado, pueden poner, pero son situaciones graves, debilidades materiales. Pero por separado, para que tengan presente la gerencia y todos, que en medio de eso nos hemos encontrado debilidades materiales, pero que esas debilidades materiales ya están en el dictamen de auditoría. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Ok. Más preguntas. Entonces, estos dos se los voy a pasar enseguida y con eso estaríamos zumbo al día miércoles directo en Classroom, ya saben cómo, en el examen para mejorar sus notas. Y de todas maneras, igual el día miércoles termina el examen y nos vamos a comunicar, porque el examen va a ser chiquitito, el examen máximo va a ser de 15 a máximo 30 minutos y después vamos a retornar simplemente o para despedirnos o para reflexionar un poco sobre las notas y les presentaríamos las notas o les mandaríamos las notas, ¿ok? Bien, entonces nos vemos el día miércoles, señores. Esto se los paso enseguida vía Facebook. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado.